7:06 les doy la bienvenida a este tercer CIPAS, muy agradecidos de su tiempo, de que estén acá. Esperamos que sea de muchísima utilidad. Voy a iniciar entonces a compartirles en este momento la pantalla. Tienen sus micrófonos abiertos. Recuerden que la idea es que sea pues, súper abierta la participación, que sea face to face esta clase, que podamos aprender bastante de la revisoría fiscal y el dictamen de revisoría fiscal. Bienvenidos. Voy a dejarles mi cámara un momentico acá apagadita para que no tengamos dificultades de conexión, pero cualquier cosa levanten la manito, siéntanse libres de interrumpir y muchísimas gracias pues por estar acá con esta puntualidad. Me confirman porfa si están viendo mi presentación, ¿cierto que sí? Me dijeron que sí. Listo. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a hablar del dictamen de revisoría fiscal. Ya hemos hecho una introducción bastante grande a la revisoría fiscal. Ustedes en este momento están terminando la fase 5. En la fase 5 recuerden pues que estamos haciendo este trabajo en grupo. Dentro del trabajo se debe emitir un dictamen y se deben responder unos casos de inhabilidades o incompatibilidades. Bueno, vamos a hablar de las funciones un poco del revisor fiscal para poder llegar al dictamen. El dictamen, digamos, algunas de las funciones de aseguramiento que tiene, obligaciones que tiene el revisor fiscal, es dictaminar estados financieros, es decir, que todo revisor fiscal deberá dictaminar el informe que entrega anual, es el dictamen de los estados financieros que hace parte integral de los mismos. Este dictamen es muy importante, muchachos, porque permite, digamos, digamos, garantizar o asegurar la credibilidad de la información financiera. Entonces también tenemos que ser muy juiciosos al momento de la elaboración del mismo. Dentro de ese dictamen, una de las obligaciones que tenemos, pues la expresamos en el dictamen, es expresarnos sobre el control interno y sobre el cumplimiento legal. Algunas compañías tienen sus propias matrices de cumplimiento legales porque de pronto tienen algún sistema de gestión. En el caso en el que no, pues la empresa, el revisor fiscal tiene que estar pendiente de, no de que la empresa tenga un cumplimiento legal general, sino de que se exprese sobre ese cumplimiento general normativo. Otras funciones asignadas al revisor fiscal: cerciorarse de que las operaciones se ajustan a las prescripciones de los estatutos, de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Recuerden que el revisor fiscal debe ser independiente, por eso hicimos todo este ejercicio anterior en nuestra tercera web conference, de la importancia también de esa independencia del revisor fiscal, de las inhabilidades y las incompatibilidades, y revisar ese tema para poder estar también dependientes de la junta directiva, no del gerente general de la compañía ni del presidente de la misma, y poder garantizar también que se hagan esos cumplimientos y esas prescripciones que están vía estatutos y que de pronto se encuentran vía informes o de pronto directrices que están no necesariamente en los estatutos. También tenemos la obligatoriedad, perdón, de informar irregularidades que ocurran en la sociedad. em, ¿De qué tipo? Tenemos obligatoriedad de reportar si existe algún delito, si existe alguna evasión fiscal, si existe alguna señal de lavado de activos o financiación al terrorismo, si hay alguna actividad que está haciendo contra ley. Colaborar con las entidades de inspección y vigilancia, no solamente con la Dirección de Impuestos y Aduanas o con las entidades municipales, sino con cualquier otra entidad que decida hacer una inspección. Vigilar que se lleve la contabilidad y se conserve la documentación y las actas, comprobantes y la correspondiente contabilidad que debe llevar la compañía de acuerdo al tipo de empresa que es. Y inspeccionar los bienes sociales. Con el tema de la responsabilidad que los revisores fiscales hoy tienen frente a la UIAF con la resolución 630 de este año, eh, es es un complemento que el revisor fiscal tiene respecto al control y respecto al lado de activos y financiación del terrorismo. Ya hay unas responsabilidades específicas, entonces es muy importante que también lo tengan a la vista. Ahora hay compañías que son de un sector especializado que también pues el revisor fiscal va a tener, digamos, que expresarse o ser inspección o hacer inspección o realizar inspección a ciertas cosas específicas de acuerdo a ese tema.
Ya hemos visto nosotros pues bastante estas funciones donde pueden estar, de que nos regula nosotros como revisores fiscales. Lo vimos muy bien en la actividad pasada. Y acá están las etapas del ejercicio de la revisoría fiscal, que son planeación, ejecución y comunicación. El revisor fiscal emite una comunicación final que se llama dictamen, que dictamina los estados financieros del año corriente. Y además de eso, pues también debe generar informes de auditoría respecto o comunicaciones sobre los hallazgos o recomendaciones que se vayan teniendo durante el tiempo en el que el revisor fiscal va haciendo el ejercicio de revisoría fiscal. Recuerden que es muy importante en la revisoría fiscal guardar sus papeles de trabajo porque esos son los medios de prueba si llega a haber alguna situación, bien sea con la administración o con una entidad distinta. Vamos a ver acá un caminito de la estructura del dictamen de revisoría fiscal. Ahorita vamos a ver un dictamen completo, pero la idea es que ustedes tengan clara esta estructura porque esa es parte de la actividad que tenemos ahorita para entregar. Tenemos opinión, tenemos nombre del revisor fiscal, tenemos firma del revisor fiscal, eso es al final, tenemos opinión del revisor fiscal, fundamento de esa opinión, el parágrafo de introducción, que es muy importante decir qué estoy haciendo, qué estoy dictaminando, la información de qué compañía, opinión del revisor fiscal, fundamento de la opinión, el parágrafo de énfasis de esa opinión, otras cuestiones claves de la auditoría que ya lo vamos a desarrollar con más calma, responsabilidades del revisor fiscal, responsabilidad de la administración, informe sobre otros requerimientos legales, ahí se expresa sobre el control interno, firma y nombre del revisor fiscal. Recuerden arriba título, fecha y destinatario. Las cuestiones claves de la auditoría son sobre NIA 701. Ahorita lo vamos a ver con mucho más calma porque en algunos ejercicios que nos están presentando estamos poniendo en las cuestiones claves los hallazgos. Entonces ya les vamos a contar un poquito más sobre esas cuestiones claves. Actividades a presentar. ¿Por qué les traigo acá después del dictamen los tipos de responsabilidad? El revisor fiscal tiene responsabilidad civil, administrativa, disciplinaria y penal. Penal hace 3 años que se introduce unos delitos de tipo económicos en nuestro Código Penal que tienen un impacto directo en los revisores fiscales y pues hemos visto con algunas firmas que han estado involucradas de pronto en temas de inspección y vigilancia, que los revisores fiscales son llamados a indagatoria, incluso han sido imputados Profe, por un perdón. delito. ¿Sí? Doctora Joana, esto confirma por fin si su merced está grabando. Le estoy mirando acá, me aparece inactivo, o sea, no está grabando. A mí me sale acá que pareciera que sí. Grabación y Sí, transcripción. Sí, profe, ¿Sí? sí sí, aparece. Ok, sí. no, mira, Sí, acá no. sale. Muchas Bueno, gracias. No, sí, muy vale, importante, muy gracias. importante. Muchas gracias, doctora. ¿Por qué les traigo entonces estas responsabilidades acá? Porque la revisoría fiscal es una de las, digamos, para los que les apasione la auditoría financiera va a ser uno de los, y la revisoría fiscal va a ser uno de los, digamos, ramos de trabajo en los que ustedes se van a poder desempeñar como contadores públicos, pero es muy importante entender esa responsabilidad mía, hasta dónde va y yo cómo la salvaguardo, ¿cierto? Porque yo también como revisor fiscal, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Qué puedo conocer y qué no puedo y qué puedo desconocer dentro de las compañías y yo cómo digamos, si llegara a estar en una investigación, cómo justifico o cómo puedo mostrar esa debida diligencia a la que estamos obligados. Entonces está la responsabilidad civil, administrativa, disciplinaria y penal. ¿Listo? Les traigo las inhabilidades e incompatibilidades porque tienen 2 ejercicios. Yo creo que es un tema que les hemos incluido en las dos fases, fase 4 y fase 5. ¿Por qué es importante, muchachos? Porque el revisor fiscal es una de las figuras que más debe verificar, sin decir que el contador no, pero que más debe verificar las inhabilidades y las incompatibilidades a las que se pueda someter o estar expuesto. Lo más importante para que ustedes traten de entender cómo van a investigar si están o no en una inhabilidad o incompatibilidad, es que las inhabilidades em, son, o sea, las inhabilidades para el cargo impiden que se pueda ejercer el cargo, van en el mismo nivel en el que está la posibilidad de ejercer el cargo, nacen con la posibilidad de ejercer el cargo, la inhabilidad,
mientras que las incompatibilidades son sobrevinientes. Las incompatibilidades pueden estar desde el principio o pueden estar después. ¿Listo? Por ejemplo, yo soy la revisora fiscal de una compañía de transportes, y me han pedido que por favor tome el encargo de ser la gerente encargada por 20 días. Ustedes que ya saben mucho de incompatibilidades e inhabilidades, pues yo cuando fui elegida al cargo no tenía ninguna inhabilidad ni ninguna incompatibilidad. ¿Consideran que estarían en una incompatibilidad o en una inhabilidad? Los escucho. Profe, qué pena, ¿puede repetir otra vez? Es que no lo escuché bien, es que se me entrecortó lo Sí. que comentó. Un revisor fiscal que hace 3 años es revisor fiscal. Le han pedido el encargo de que sea el gerente encargado por 15 días de la compañía. Va a ser un reemplazo, ¿cierto? Este revisor fiscal no tenía ninguna inhabilidad ni ninguna incompatibilidad, lleva ejerciendo el cargo hace 3 años. Y la pregunta es, si él acepta ser el gerente encargado, ¿está en alguna inhabilidad o incompatibilidad? Sí, claro. Pues yo creería que incompatibilidad. Ahí no puede ejercer el cargo, tiene que ser imparcial. Ujú. Entonces, bueno, acuérdense que tenemos en la ley 43 de 1990 también algunas prohibiciones generales, ¿cierto? De ahí nace la incompatibilidad. La pregunta es, si voy a ejercer el cargo, si no me van a dar el cargo, sino que me van a contratar por servicios, pues para hacer reemplazo, supongamos, ¿cierto? ¿Ustedes consideran que igual estaría en una inhabilidad o en una incompatibilidad? Porque si soy empleado o he sido empleado, estoy en una incompatibilidad, ¿cierto? Debo esperar 6 meses después del retiro para poder ejercer el cargo. Si voy a ejercer pues como revisor fiscal. Entonces, de nuevo, ¿ustedes qué piensan? Yo no creo que haya una norma que diga, una inhabilidad que diga, si el revisor fiscal hace un reemplazo 15 días del gerente, o ustedes vieron alguna en todo lo que desarrollamos. No, no decía. Decía era lo que usted acabó de decir, por 6 meses debe esperar si es empleado. Esa es una Exacto. incompatibilidad. Entonces uno, el que haga el análisis seco dice, pero él no va a ser empleado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que acudir al análisis de la incompatibilidad desde la independencia, desde el código de ética, si es correcto que se ejerza ese cargo, que va a tener un cargo de dirección, ¿cierto? Sabiendo que soy el revisor fiscal. Así ponga un revisor fiscal de reemplazo, ¿cierto? Por esos 15 días. Bueno, eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. No todas las inhabilidades e incompatibilidades las van a encontrar así como están acá las del artículo 105 o como están las de la ley 43 del 90. Es importante que también ustedes hagan un análisis concienzudo de si está comprometida esa independencia y también teniendo en cuenta ese código de ética. Listo. Les voy a mostrar primero el dictamen. Espérenme un segundito, por favor. Creo que ahora cuando la pasé, les vamos a mostrar la estructura del dictamen. Vamos a ver unos dictámenes. Hasta ahorita alguna pregunta para poder ir a las preguntitas o ejercicios de dictámenes, que ahí sí quiero que estén súper colaboradores, súper atentos para que podamos ver qué es y qué no, y cómo clasificar o cómo decidir qué tipo de opinión voy a emitir en un dictamen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, que están callados. No, señora. No, señora. Voy a preguntar por nombre y apellido. Voy por nombre y apellido. Bueno, entonces ya hablamos de que el revisor fiscal debe emitir un dictamen, ¿cierto? El dictamen, el revisor fiscal lo debe hacer ¿sobre qué? ¿Qué dictamina? Estado financiero. Sobre los estados financieros. Sobre los estados financieros del año en el que él fue revisor fiscal, ¿correcto?
Sí, profe, Porque pero si hay yo no fui diferentes tipos de revisor dictamen, fiscal, ¿no? hay diferentes tipos de dictamen, cuéntame. Yo les Yo estoy en, abriendo una en el diapositiva. CIPAS pasado vi algo cuando hablaban del dictamen y la Ahí están profe viendo decía mi que pantalla, chicos. hay diferentes tipos de dictamen. Hay dictamen sobre estado señora. financiero. Sí, ok. ¿Hay dictamen qué? Perdóname, te interrumpí, sigue. Sí, que yo en el CIPAS pasado con la profe, creo que fue la directora, hablaba Ujú. sobre los diferentes tipos de dictamen y pues decía dictamen de estado financiero y habían otros, si no estoy mal. Bueno, acá está la doctora. Doctora, ¿usted se acuerda de otro tipo de dictamen? Está ocupadita. Eh, ya no estoy viendo quién habló. ¿Quién fue nuestra compañerita? Julia, profe, es que estoy Ah, buscando Julia, si ves el cómo sos. CIPAS. Sí, Mentiras, sí, es no. que estoy buscando el CIPAS pasado para salir de la duda. A ver, no te preocupes. Hay varios tipos de opinión en los dictámenes, ¿cierto? Pero el dictamen de revisoría fiscal como dictamen y con estructura es un solo dictamen. ¿Listo? Ahora, lo que contiene hace que se clasifique en 4 tipos, que son dictamen limpio sin salvedades, dictamen con salvedades, ¿sí te ubicas? Profe Joana, lo que Sí, profe, mencionaba ya estaba Julia no mirando era referente a, informes, tipos de Informes, ya informes. vamos para allá, eso. Sí, ya. informes del revisor. Claro, es que el Sí. revisor, acuérdate lo que les dije ahorita, el dictamen es anual y es sobre los estados financieros. Y el dictamen tiene varios tipos de dictamen, gracias doctora. Ahora hay varios informes, porque yo todo el año no estoy contratado en una empresa. ¿Yo cómo hago para ser veedor de que la información financiera está correcta? Yo debo hacer otros ejercicios de auditoría, ¿cierto? Esos ejercicios de auditoría que serían auditoría interna, porque yo soy revisor fiscal de la compañía, generan informes distintos, que no son el dictamen, que los vimos ahorita. Hay que informarle a la compañía, por ejemplo, si deben hacer algún ajuste en el control interno. Entonces, sí, hay informes que pueden ser específicos sobre tributarias, sobre actos de corrupción, informes sobre operaciones sospechosas de UIAF, ¿cierto? O sobre irregularidades y deficiencias del control interno o el informe, no sé, podría uno decir de medición de indicadores. Bueno, hay muchas cosas que puede generar, hay muchos tipos de informe que puede generar el revisor fiscal, ¿cierto? Pero el dictamen como tal está establecido por la ley 222 en el artículo 38, la ley 222 de 1995, cuando obliga o establece esta obligación para el revisor fiscal emitir estados financieros dictaminados, es donde nace el informe o el dictamen de revisoría fiscal, ¿cierto? Ese dictamen contiene un conjunto de aseveraciones en torno a qué, al trabajo de revisoría fiscal y de auditoría que se generó para poder tener esa opinión. Y ahí sí encontramos que existen varios tipos de opinión. Entonces, opinión limpia o favorable, opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación o abstención de opinión. O sea, si usted se niega a opinar, eso es un tipo de opinión. Entonces vamos ahí claros. El dictamen de revisor fiscal es uno solo, se hace sobre los estados financieros y se puede generar con 4 tipos de opinión, no con 2 al mismo tiempo, con una de las 4. Opinión limpia o favorable, opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación de opinión, que de hecho ustedes lo están trabajando en el cuadro hipnótico, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Listo. Ahora, el dictamen tiene una estructura. Ese dictamen ya tiene una estructura. Ustedes encuentran muchos modelos y el tema no es coger el modelo, sino cómo voy a expresar yo, cómo voy a dictaminar yo como revisor fiscal, que eso es un toque único que ustedes van a tener cuando dictaminen los párrafos
de opinión, fundamento de opinión, tal vez de énfasis de la opinión, de cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Pero la estructura nos dice que debe tener un título, una introducción. En la introducción está la identificación del informe, la entidad auditada, el periodo cubierto, la fecha, súper importante, qué años estoy auditando, no la fecha de emisión del examen, del dictamen, también se debe tener, pero la fecha de los estados financieros que estoy dictaminando. La opinión, el fundamento de opinión, el alcance de la auditoría, ¿no? Del examen de auditoría de la auditoría, los hallazgos y observaciones, si hay alguna presentación de hallazgos relevantes y la conclusión. ¿Listo? Volvamos al PDF. ¿Están viendo mi PDF? Todavía no. No, Sí, la señora. presentación que está haciendo. Listo. Bueno, la presentación, sí. Sí. Listo. Entonces, ya tenemos más o menos clara la estructura. ¿Cuál es la situación más compleja que tienen ustedes que aprender a hacer? ¿Cuál va a ser el tipo de opinión que voy a emitir? Después de que tienen el resumen de sus hallazgos y ya tienen el resultado de su auditoría, que deberán hacer bajo NIA 700 y todo lo que aprendimos este semestre, ¿cierto? ¿Qué tipo de opinión voy a emitir? Entonces les voy a poner unos ejemplos. Ahorita vemos un dictamen completico. Ustedes, bueno, la opinión limpia o favorable, el revisor fiscal la emite cuando concluye que los estados financieros fueron preparados en todos, ojo, todos los aspectos materiales de conformidad con el marco técnico y contable, que están perfectos, que no hay ningún aspecto inmaterial, que están de acuerdo a lo que la norma pide, ¿cierto? Ese es el dictamen de opinión limpia o favorable. La opinión con salvedades, esta opinión la emite el revisor fiscal cuando obtiene evidencia de que existen incorrecciones materiales no generalizadas, es decir, unas incorrecciones no en todas las partidas, no en todo el estado financiero, no generalizadas en los estados financieros, o bien cuando no pueden obtener evidencia que considere un análisis específico de una incorrección material, ¿cierto? La opinión desfavorable o adversa es cuando el revisor fiscal obtiene evidencia de que existen incorrecciones materiales generalizadas en los estados financieros que tienen un impacto que no permite concluir que la información está bien expresada. Y la denegación o abstención de opinión se genera cuando el revisor fiscal no pudo realizar una opinión, no pudo formarse una opinión de los estados financieros porque la evidencia fue insuficiente. También lo puede hacer cuando considera que existen incorrecciones que serían mucho más, es decir, materiales y generalizadas que tú no puedes ni siquiera decir, emito mi opinión con salvedades porque estas 2, 3, 4 situaciones no se pueden generalizar, tienen dificultades. Entonces, en lo demás la información está bien. No. Cuando definitivamente la información no coincide, o sea, es de verdad demasiados errores, hay errores en todas las partidas que afectan la interpretación de esa información financiera o cuando no conseguiste la evidencia suficiente o el acceso a la información. Entonces, vamos a hacer un ejemplito acá. Vamos a empezar por este. Bueno, pero se los voy a leer sin mostrárselos porque entonces se los voy a contar. Voy a abrirles la cámara para que no se aburran ahí viendo cero caras. Y les voy a preguntar. Les voy a escribir un hallazgo y vamos a definir qué tipo de opinión generaría ese hallazgo, ¿cierto? De las 4 que les acabo de dar. Y vamos a construir o les voy a mostrar cómo debería más o menos quedar ese párrafo de fundamento de la opinión. ¿Listo? Que es el párrafo que nos va a permitir justificar por qué estamos dando esa opinión sobre los estados financieros, ¿cierto? Entonces, una compañía realiza circularización de cartera y en la circularización de cartera se arrojó una diferencia de 15 millones de pesos. Esa diferencia no es material. Los escucho.
No a todos al salvedad. tiempo. Todos, bien, me parece quién habló. Chicos, háganle con confianza, no hay Dictamen lío. Con salvedad, con salvedades. ¿Por qué? Ustedes dicen, ¿por qué? Se lo vuelvo a repetir. Me van a decir por qué. Ustedes dicen, bueno, salvedad por esto. Cuéntenme, que la idea es que lo construyamos acá para que podamos entender bien la dinámica. Doctora, ¿lo Porque puedes esta repetir, porfa? Una compañía a la que vamos a hacerle su dictamen realizó una circularización de cartera y en esa circularización se arrojó una diferencia de 15 millones que no es material y no se corrigió para la expresión de los estados financieros. Es decir, continúan con esa situación. No importa, que alguno de los que haya dicho con salvedad, ¿sí? Dígame por Yo qué cree digo que es con que salvedad, sin lío. Ajá. Porque afecta la validez general de los estados financieros y ahí está hablando sobre una parte o un área específica. O sea, está presentando como el problema. ¿Quién habló? Ángela. Ángela, súper, muchas gracias. Eso. Lo primero es eso, que no nos dé susto porque estamos en este proceso de aprendizaje. Les voy a leer de nuevo. ¿Cuál dijiste? Con salvedad, ¿cierto? Sí, señora. Es que así es que tenemos que decir, bueno, yo creo que es este, voy a mirar qué dice la norma respecto a este tipo de opinión. Entonces, opinión con salvedad. Esta opinión la emite el revisor fiscal cuando obtiene evidencia de que existen incorrecciones materiales, no generalizadas, en los estados financieros, o bien cuando no puede obtener evidencia que considere que en el caso de que existieran, ¿cierto? Incorrecciones serían materiales o no, o sea, no sé si son materiales o no, pero hay una situación que hallé, ¿cierto? O definitivamente es una situación material. Entonces dijimos con salvedades. Y en el ejercicio decía 15 millones de diferencia, ¿cierto? Que no son materiales. Sin salvedades porque ahí nos está diciendo que no son materiales. Listo. Cuando es con salvedades sí son materiales. Listo. ¿Por qué? Porque pueden ser 15 millones de pesos en una cartera de 50.000 millones. Y no representa ni el 1%. Listo. Entonces, si están viendo el análisis, ¿cuándo emito yo un dictamen con salvedades? Cuando las correcciones o los hallazgos, que ustedes ya están relacionados con hallazgos, son materiales o yo no puedo determinar si son materiales o no. ¿Listo? Chuleado. Chicos. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría el párrafo? Vamos a mirar el párrafo, ¿cómo quedaría? Me confirman cuando estén viendo ahí la presentación. ¿Están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Yo sé que están cansaditos, que ya que van a terminar semestre, pero acá van a ser súper tesos en la elaboración de dictamen. Entonces, ¿yo qué diría? Bueno, esto es mi dictamen, es un dictamen con o sin salvedades. Con. Sí. Una tercera persona que dice, Sin salvedades. exacto, sin salvedades o con salvedades. No, sin salvedades, muchachos, sin salvedades. Eso, no se dejen engañar. ¿Por qué sin salvedades? Porque el ejercicio nos está diciendo que no es material. ¿Listo? Vamos para otro. Una consignación de 50 millones no procesada. Una consignación de que es listo. Vamos a decir los 50 millones son materiales. Chicos, los escucho. Espérenme que este párrafo acá está. En ese caso sería con salvedades porque hace parte de lo material. 50 Ahí está millones de diciendo. pesos y son materiales, ¿cierto? Sí, señora. Estamos diciendo que son materiales.
¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque 50 es mayor que los 15 que vimos ahorita. ¿Por qué? Por la No, yo creo que política de de la acuerdo a la compañía, ¿no? política de la compañía. Exactamente. Entonces, cuando yo como revisor fiscal, que no creo que exista, pero si estoy en un ejercicio académico, sí puede pasar, no conozco la política, entonces, ¿qué tipo de opinión debo generar? Sin salvedades. Con Salvedad. salvedad. Opinión sin salvedades. ¿Listo? Sin Sí, salvedad. señora. Listo. Entonces, cuando es sin salvedades, que es el ejemplo de los 15 millones de pesos, ¿cierto que sí? Los 15 millones son sin salvedades. La cartera. Sí, señor. Yo debo hacer un párrafo de la siguiente manera. El de fundamento de la opinión. Este es muy general. ¿Están viendo ahí? ¿Lo puedo ampliar un poquito más? Sí, Señora. señora. Listo. Entonces, acuérdense que no es material. Mírenlo en pantalla. La circularización de cartera arrojó una diferencia de 15 millones de pesos que no es material. Dijimos dictamen sin salvedades, ¿cierto? Pensamos que era con salvedades porque había un error. ¿Pero por qué es sin salvedades? Porque el error no es material, ¿cierto? Listo. Profe, qué pena, ahí le interrumpo. Entonces, en los tipos de opinión hay con salvedad y sin salvedad. ¿Sabes cómo lo Porque como encuentras tú está- también? Se llama de opinión, Ajá. pues sin salvedades o opinión limpia. Ah, ok. Entonces dice, el primer tipo es el de opinión limpia o favorable, pues, ¿cierto? Es una opinión limpia o favorable, ese es el nombre técnico de esa opinión. Pero esa opinión es sin salvedades, ¿listo? De Entonces acuerdo. acá vamos a emitir un dictamen de opinión limpia, para que seamos muy técnicos y no nos enredemos. Opinión limpia o favorable o sin salvedades, ¿listo? Y profe, ¿Qué porque título entonces, o tiene? sea, qué pena Opinión, la interrumpo. señora. Sí. Sí, sí, porque como uno dice opinión limpia es que encuentre todo perfecto, que no haya errores. Entonces, cuando usted me habla aquí de opinión sin salvedad, entonces yo veo si hay un error. Lo que pasa es que el error no No, es tan significativo, ¿no? no. Con salvedades es que hay un error que no es tan significativo. ¿Listo? O sea, es un error que no me implica emitir una opinión negativa. O sea, que no afecta a los estados financieros de manera grave, ¿cierto? Pero la opinión limpia o la opinión favorable, esa opinión implica no que no haya ningún hallazgo, sino que ningún hallazgo es material. O sea, que los estados financieros presentan de manera razonable la información. ¿Listo? Ah, ok. ¿Estamos Listo, ahí? profe. Gracias. Listo. Sí, Entonces, señora. mire que si hay un error. Usted encontró 15 millones de pesos en una diferencia que no es material. ¿Correcto? Esos 15 millones de pesos son un hallazgo y ese hallazgo se cerró, es decir, no se pudo corregir, ya los estados financieros se fueron con ese error. Estamos ahí, vamos en el mismo hilo. ¿Cómo sé yo si emito una opinión limpia, favorable, o emito una opinión con salvedades o una opinión desfavorable o adversa? ¿Por qué no podemos emitir una denegación? Porque si revisamos la información, mire, tanto que encontramos esto, ¿cierto? ¿Por qué no emito una opinión con salvedades? Porque el error no es material y no es generalizado. Es decir, es un error entre muchísimos otros. Son 15 millones en una cartera de 50.000. ¿Listo? De acuerdo. Sí, Listo. señora. ¿Cómo debe ir ese párrafo de fundamento de la opinión? Más o menos. Podemos decir, nuestra opinión se realizó con el objetivo de obtener una seguridad razonable. Yo no puedo decir, la información financiera presenta razonablemente en todos los aspectos materiales y ya, ¿cierto? Usted lee y dice, ah, bueno, sí, eso está perfectamente, pero entonces usted tiene que hacer un fundamento de esa opinión. ¿Por qué es razonable? ¿Por qué la información que usted está dictaminando, usted considera que es razonable?
Consideramos que la evidencia obtenida es suficiente y adecuada. Efectivamente, usted tuvo acceso a esa información para respaldar la opinión que están dando. Los estados financieros de la empresa presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones, los flujos de efectivo para el periodo examinado, de acuerdo con las normas internacionales, ¿cierto? No identificamos ninguna incorrección material que requiera ajuste o revelación adicional. Listo. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué párrafo, qué pedacito, qué frasecita nos falta a nosotros en ese fundamento de opinión? Ustedes quieren develar que se presentó un hallazgo inmaterial. ¿Qué piensan ustedes? ¿O lo revelan en los estados financieros, en las notas? Cuénteme. ¿Y hallazgos? O lo hacen en cuestiones claves de la auditoría, que he visto que algunos lo llevan allá. Si este fuera el ejercicio que hoy tenemos para entregar este hallazgo, nosotros sabemos que encontramos en el modelo de dictamen el encabezado, la introducción, que ya la vamos a ver, la opinión, porque ya elegimos que es una opinión limpia, ¿cierto? Y tenemos este párrafo introductorio que está diciendo que efectivamente nosotros pudimos revisar la información, que tuvimos acceso a lo necesario, que estamos expresando sobre el juego de estados financieros completos, que está bajo norma internacional, que es real, ¿cierto? Que no identificaron ninguna situación o incorrección material que requiera ajuste o revelación adicional. ¿Qué piensan? Entonces ahí no iría el hallazgo, yo ahí no escribo, encontramos una cartera de 15 millones, ¿cierto? ¿Sí o no? Chicos, ¿si están ahí? Ya me Sí, preocupé, ¿sí me pero están yo escuchando? creo que no, profe, porque si estamos diciendo que no es significativa. Exactamente. Si entonces ustedes buscan un dictamen con opinión limpia, lo vamos a mirar ya mismo. Vamos a buscarlo con opinión limpia. El dictamen va a tener unos parágrafos generales donde uno se expresa más sobre el control interno y sobre otras situaciones que son importantes y relevantes, pero no se expresa sobre las cuestiones, digamos, sobre los hallazgos, porque ya dijimos que no son materiales o que son inmateriales, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Sí, señora. Si es claro, si se están enredando, levántenme la mano porque es muy importante que esto lo entiendan. Si ustedes entienden ese primer dictamen o ese primer tipo de opinión, créanme que ya van a identificar los otros con mayor facilidad. Pues sí, señora. Lo que estoy entendiendo es que no va lo que Ujú, el hallazgo ahí en el fundamento de la opinión, no va porque como bien se fundamenta que no hay incorrección material, ¿verdad? No se presenta. ujú. Es, y tampoco iría, pues si no se presenta ahí, tampoco irían las notas. O sí, profe. Ahí es donde tengo la duda. Nosotros, pues yo la verdad, las notas, acuérdense que son responsabilidad del contador y del representante legal, ¿cierto? De la gerencia, que son los que elaboran, no los que certifican, ¿cierto? Pero a mí me parece que lo pueden revelar, ¿cierto? Existe una diferencia de 15 millones en cartera no consolidada. No tienen que decir se hizo o sea, no tienen que develar que se hizo una circularización de cartera, pero no es obligatorio porque es que es una incorrección no material, es inmaterial. Y en esa medida, pues no es obligatorio. ¿Listo? Entonces, si van a elegir un dictamen, una opinión limpia o favorable, es porque los hallazgos no son materiales y por lo tanto yo no los debo dejar como en el informe de auditoría. ¿Se acuerdan que describíamos el hallazgo? No lo debemos hacer cuando es una opinión limpia. ¿Estamos ahí? Ok, sí, señora. Listo. Bueno, cuando el No, dictamen, señora, ¿quién va a hablar? profe, que no en todas las opiniones se deben anexar los hallazgos, se deben dar hallazgos.
dependiendo de la opinión. Depende de la opinión. Depende de la opinión. Ahora, eso no quiere decir que yo no ponga cuestiones claves de la auditoría, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver. Eso igual, eso también se debe hacer. Poner las cuestiones claves de la auditoría. ¿Listo? Yo les voy a mostrar un dictamen al final como, bueno, digamos, un ejercicio real para que ustedes vean cómo quedaría ese dictamen. Igual ustedes tienen acceso a esos tipos de dictamen. Entonces, listo. Vamos al ejercicio de los 50 millones. ¿Listo? En los 50 millones de pesos que habíamos dicho, Es una opinión con salvedad. con salvedad. ¿Qué significa eso? Toda la estructura del dictamen inicial cambia, ¿cierto? O sea, ya no puede llamarse opinión solito. En el de opinión favorable, tú puedes poner opinión favorable o opinión y simplemente al decir que presentan para todos los efectos de manera razonable la información, ya usted cuando lee el primer párrafo, usted sabe qué tipo de dictamen está leyendo. ¿Listo? Ok. En ese caso, cuando es con salvedades, ¿por qué elegimos que era con salvedades? Porque el error era material, ¿cierto? Los hallazgos eran materiales, o el error. Sí, señora. Y no se corrigieron. Usted es el revisor fiscal, usted dijo, mire, esto faltó y no se decidió no corregir. Porque usted cuando dictamina los estados financieros es porque ya hizo la auditoría o las auditorías, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando el dictamen es con salvedades, vamos a ver un ejemplo completico de ese dictamen. ¿Me ven ahí la pantalla? Sí, señor. Sí, señora. Entonces, mira, acá tenemos una estructura del dictamen, dictamen de revisor fiscal, que incluye opinión con salvedades. Así no vayan a poner el título, ¿cierto? Simplemente dictamen de revisor fiscal y la fecha. Y parágrafo de introducción o introducción. La opinión con salvedades debe emitirse en las siguientes situaciones. Vamos a revisar las situaciones, a ver si tienen que ver con lo que acabamos de decir. Cuando el revisor fiscal obtiene evidencia suficiente y adecuada de que existen incorrecciones materiales, pero no generalizadas. ¿Listo? En los estados financieros. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo sé que es generalizado y cuándo sé que no es generalizado? Ustedes no se preguntan eso, como bueno, generalizadas serán más de una, más de dos, más de tres. ¿Cómo sé? ¿Qué piensan ustedes ahí? ¿Cómo podría ser? Que existen varias. Si existen En varias, bueno, diferentes sí, partidas. Sí. en diferentes partidas, muy importante, o sea, en diferentes cuentas, ¿cierto? Y también cuando yo tengo, pues yo diría que dos son multitud, ¿cierto? Pero si lo encuentro en diferentes partidas, porque si tú encuentras tres diferencias en la misma partida, puedes concluir que tal vez no se hizo, no sé, alguna conciliación, ¿cierto? Entonces usted dirá, bueno, faltó solo este elemento. Pero cuando es en varias partidas, como lo acaba de decir el compañero, pues eso implica que sean más generalizados en varias partes del estado financiero. O sea, afectan varias de la información del estado financiero. Y como yo tengo que decir si expresa o no razonablemente, pues entonces debo expresarme distinto si es generalizado o no, ¿cierto? ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Listo. Entonces uno arranca con un párrafo introductorio que dice, he auditado los estados financieros de tal compañía, comprende la situación financiera de tal fecha a tal fecha, ¿cierto? El estado de resultados integral, nombra los estados financieros completos, ¿cierto? Así como el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Ese es el parágrafo introductorio. ¿Se acuerdan que lo vimos en el PDF? Primero había que tener la introduccióncita, ¿cierto? En la diapositiva. Vamos a hablar de la informe, primero, responsabilidad de la gerencia. Eso es de gusto, chicos. Algunos ponen de una vez la responsabilidad al final, la opinión, otros ponen la opinión de entrada. Opinión. Vamos a leer esta opinión antes de mirar el de salvedades.
En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de productos alimenticios de la abundancia al 31 de diciembre del 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio determinado en dicha fecha. De conformidad con el estado financiero, se han recomendado los cambios con respecto a la bancarización, se dijo algo ahí, de los pagos de proveedores y se han realizado los ajustes en materia de nóminas y contratación. La información financiera corresponde fielmente a la realidad de la compañía. ¿Listo? Además, incluimos la revisión de conforme al Decreto Único Reglamentario 2415 del 2015, que incorpora normas internacionales para pymes. Este es más viejito. ¿Qué tipo de opinión estoy dando ahí? Miren que el Es título no limpia, dice profe. opinión. Exacto, es limpia. Ahí no Limpia. estoy diciendo nada. Eso, muchachos, ahí esa es la clave. Estoy diciendo cosas de la compañía que se hicieron, ajustes, tuve en cuenta esta norma, esto, lo de acá y lo de allá, pero, pero estoy diciendo que en general la información es razonable, ¿cierto? Presenta la realidad de la compañía. Listo. Entonces ya quedamos con que la opinión con salvedad es cuando hayan incorrecciones o hallazgos materiales. No generalizados. Si tengo hallazgos materiales generalizados, ¿puedo emitir una opinión limpia? No, ¿cierto? No. No. ¿Puedo emitir una opinión con salvedades? No, porque son generalizados. Generalizados. Acuérdense, la opinión con salvedades cuando son no generalizados, que ya dijimos que no, que sean varios en diferentes partidas. ¿Listo? Pero ¿cuál es la clave para identificar si es con salvedades o se va a emitir una opinión negativa, ¿cierto? Desfavorable o adversa? Si esos hallazgos, primero, si tengo hallazgos, tengo que pensar o en el de salvedades o en el de la opinión adversa o negativa, ¿cierto? Si los hallazgos son generalizados, voy a emitir una opinión con salvedades. Si son no generalizados, perdón, es decir, no son recurrentes y no están en todas las partidas. Si son generalizados, es decir, son recurrentes, hay varios y está en varias partidas, ¿qué tipo de opinión emito? ¿Cuál tipo de opinión emito? Negativa, exacto, me voy para la negativa. Adverso. ¿Y qué más? ¿Qué otro análisis hago yo? Desfavorable. Exacto. ¿Qué otro análisis hago yo como generador de esa información? Esa información afecta, o sea, lo que está presentado ahí, debido a esos errores, no presenta la realidad de la sociedad. Entonces, emito una opinión adversa o desfavorable, que es la misma. ¿Listo? Cuando el revisor fiscal no puede obtener evidencia suficiente adecuada, es decir, yo no puedo decir sobre las incorrecciones, no sobre todo. Si no puedo auditar y no tengo información, pues me abstengo. ¿Listo? Es que esto es tricky. Y cuando no se revela de forma adecuada que en los estados financieros existe incertidumbre material sobre la continuidad del negocio en marcha. El negocio en marcha, es decir, venga, esta compañía con todos los aspectos que tiene al cierre, es una compañía que tiene tendencia a poder seguir en el tiempo, o por lo menos en el próximo año. Y es obligatorio que nosotros nos expresemos sobre eso, porque la NIA 570 nos obliga, ¿cierto? Bueno, si se hizo mal la hipótesis de negocio en marcha, tiene que ser desfavorable. Bueno, vamos a mirar. Esto es como lo que había que hacer con el impacto del COVID. Ahora vamos al formato. ¿Listo? Dictamen de revisor fiscal. A los señores de la Asamblea de Accionistas, Junta de Socios, máximo órgano, nombre de la entidad, ciudad y arranco con opinión. He examinado los estados financieros individuales, separados o consolidados por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año tal. Y que incluyen, pues vamos a decir, los estados financieros que se analizaron, ¿cierto? Que deben ser los estados financieros completos. En mi opinión, excepto por cuestiones descritas en la sección fundamento de opinión con salvedades, mire la diferencia. ¿Qué tenía el otro? En mi opinión, todos los aspectos revelan de manera razonable la información, ¿cierto? Acá que estamos diciendo, en mi opinión, excepto por las cuestiones descritas en la sección de fundamentos de opinión de salvedades, que lo voy a ver más adelantico, los estados financieros individuales, y los vuelves a nombrar, tomados de los registros de contabilidad, expresan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera. Entonces yo no puedo decir que los errores son materiales y decir que la opinión es una opinión limpia.
¿cierto? Vamos a seguir. Mencionamos el periodo por el cual se está haciendo la revisión y seguimos con el párrafo de fundamentos de la opinión. En ese párrafo mencionan la norma por la que se hizo efectivamente el dictamen. Debemos describir en este párrafo de fundamento de la opinión la situación que generó como esta materialidad. Ejemplo. La entidad no registra una provisión por concepto de demandas en contra por valor de, ponemos el valor. En el ejercicio de nosotros eran 50 millones de ¿qué? Cartera. De una ¿O de consignación. qué? De una No, consignación. Consignación, exacto. Decía consignación. Es decir, que en la revisión que hicimos, el banco tiene una diferencia con los estados, con los libros, ¿cierto? Es como diríamos ahí. La entidad no registró o no identificó una consignación realizada en la fecha tal a la cuenta bancaria corriente, ¿cierto? Por 50 millones durante el año tal. Dicha consignación modifica de manera material o inmaterial. O Material. no modifica de manera material. Material, profe. exacto, el efectivo o equivalentes a efectivo, ¿listo? Que es la parte, que es, pues, digamos, la cuenta principal sobre la que están los bancos. No tengo el detalle, ustedes ya saben si el error es de cartera, en qué, pues, qué parte del estado financiero afecta. ¿Listo? ¿Vamos bien? Cuestiones claves de la auditoría. En las cuestiones claves de la auditoría yo debo poner entonces el hallazgo o dónde va el hallazgo. Chicos, ¿dónde va el hallazgo? Lo acabamos de ver. En el párrafo de fundamentos de la opinión con salvedades. ¿Listo? No en las cuestiones claves de la auditoría. Sé que pareciera, suena como, ay, ahí pongo lo que pasó en la auditoría, ve esto, no lo corrigieron. Pero ahí no ponemos esto. Ahí vamos a poner todo lo que nos dice la NIA 701 sobre las cuestiones claves de auditoría. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Sí, señora. Listo. Bueno, yo no los veo y como están tan calladitos. Entonces ya sabemos que la opinión limpia va a decir que expresa de manera razonable, que no tiene ninguna diferencia material, miren, va a tener como en el parágrafo de énfasis no se hace nada específico. Bueno, ahí vamos como 2018, ese dictamen está muy viejito. Ahí vamos como mirando cómo va entonces el dictamen per se. Ya vimos entonces cómo se hace el dictamen con salvedades. Y dijimos que tenemos cuatro tipos de opinión, ¿cierto? Opinión limpia, opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, denegación de opinión. Creo que ustedes sí son capaces de decirme cuándo se hace la denegación de opinión, porque ya te los expliqué un poquito. ¿Cuándo se hace la denegación de opinión? Ahí les dejé el pastel. Cuando no puedo obtener la suficiente información. Exacto, cuando no tengo... Cuando no tiene información suficiente y adecuada para exactamente. poder emitir la opinión. Para decir si hay errores, no hay errores, son materiales o no son materiales, entonces me abstengo. Y es un tipo de dictamen. Y en ese dictamen yo se lo dirijo a la Junta, hago el parágrafo introductorio, sí, ¿cierto? Bueno. No los veo convencidos. Si emito un informe que se llame denegación de opinión o abstención de opinión, ¿sí o no? Y claro, Chicos. cuando, o sea, lo que entendí fue así, profe. O sea, no, incluso muchas veces puedo tener evidencia, pero no es suficiente. Y entonces considero, hay incorrecciones, pero No puedo decir si son materiales. materiales o no, ¿cierto? Exacto. Listo. Ahora vámonos para la otra. Ya sacamos. Opinión limpia, ¿qué significa? Que no hay ningún hallazgo o que el hallazgo no es material, ¿cierto?
¿O cómo es? Sí, que puedo Exacto, tener que el alguna evidencia, hallazgo pero no no es es material. material. Listo. No se dejen enredar de mí. Mentira, chicos. Vamos. Cuando todo La está opinión perfecto. limpia es cuando no hay hallazgos. Exacto. Estamos bien. O sea, la opinión limpia es cuando estamos bien. Cuando tenemos hallazgos que son chiquiticos, como eso no afecta. O sea, tenemos 10 milloncitos allá, pero eso realmente no impacta. Que lo puedo, pues, si quiero, no lo pongo en las notas. ¿Listo? Si tengo un hallazgo que es material, ¿qué tipo de opinión emito? Con Con salvedad. salvedades. Listo. Perfecto, ya la tenemos. Si tengo un hallazgo que no sé si es material o no, no lo Con puedo salvedad. determinar con salvedades. Con salvedad. Yo no entiendo cómo no podría uno saber, ¿cierto? Porque para eso está la información financiera, están las políticas, pero digamos que usted no lo puede determinar, porque de pronto es bueno, ahora no, porque bajo NIF no se hace, pero de pronto es una provisión en esa época, en 2018 se hacían provisiones por posibles casos que pudiéramos perder que impactaran financieramente a la compañía y se podía hacer una reserva desde el patrimonio. No sé si bueno, están muy chiquitos, pero si de pronto vieron alguna vez por ya en un estado financiero una provisión en el estado de resultados, perdón, en el estado de situación financiera en el patrimonio. Eso se hacía, ¿cierto? Las empresas juiciosas decían, no, vamos a tener esta situación que va a tener una erogación y va a afectar de manera grande a la compañía, entonces vamos a dejar esa revelación y lo dejaban en su dictamen también. Pero si llega a haber algo así que yo no puedo determinar, sí es que vamos a perder, pero yo no puedo determinar cuánto le va a costar a la compañía, no tengo idea, entonces, ¿qué pasa? Yo no la puedo clasificar, pero entonces yo debo no la puedo emitir limpia porque puede haber una situación que se tenía que revelar, ¿cierto? Pues yo no sé cuánto impacta, si es material o no es material. ¿Cuál emito? Con salvedades, ¿cierto? Señora, sí. Entonces, con Señora, con salvedades salvedades. cuando las incorrecciones son materiales. Si son materiales, significa que usted sabe la materialidad. En los ejercicios que nosotros tenemos para la unidad, para la fase 5, sabemos la materialidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? Bueno, alguno que vaya mirando para que les demos la señal de una vez de cómo lo deben emitir. Listo. En la opinión con salvedades, ¿dónde me expreso sobre las incorrecciones materiales o sobre los hallazgos? ¿Dónde me expreso? ¿En qué párrafo? En el fundamento de opinión. Listo. ¿En las cuestiones claves de auditoría debo expresar algo de eso? No. señora. Listo. Exacto. Entonces, las que tienen por allá cuestiones claves de auditoría, los hallazgos, eso va para el párrafo de fundamento de opinión. Denegación o abstención de opinión, fácil. Ya dijimos varias veces. Opinión desfavorable o adversa. ¿Cuándo? Cuando hay errores generalizados. Cuando hay errores Correcciones materiales y materiales y generalizados. generales. ¿Y qué es generalizado? Que se encuentran en varias partidas. Y otro análisis que debo hacer. Esto afecta de manera relevante la información financiera de la compañía. Esto cambia la información que estoy transmitiendo del activo, del pasivo, del patrimonio, del estado de resultados integral, del costo y gasto de utilidad. Eso lo afecta. Esa pregunta también me la debo hacer. Y debe ser una pregunta responsable para que ustedes puedan determinar el tipo de dictamen que van a enviar. Un dictamen con salvedades es un dictamen al que le van a poner ojito. El de opinión limpia, cuando lo ponen con juego de los estados financieros, no lo van a leer. Los miembros de la Junta sí, la Asamblea de la compañía, pero las otras empresas, no los bancos, no. Pero no, un dictamen con salvedades sí, porque el revisor fiscal le está diciendo, ojo, acá hay una situación. ¿Listo? En ese sentido, vamos a ver. Creo que eran solo esos dos ejemplitos. Sí. Vamos a mirar otra vez la estructura. Introducción. Vamos a mirar el dictamen. Me confirman que esté pasando de la diapositiva al Word. ¿Listo? Sí, señora. Listo.
Un párrafo de introducción es más o menos así, diciendo qué hice, qué audité, de qué año hasta qué año, de qué compañía, si tomé todos los estados financieros completos. Listo, ese es el párrafo de introducción. Sigue la opinión, que deberá ser dependiendo del tipo de opinión que vamos a dar. ¿Listo? Luego el fundamento de la opinión. Vamos a volver al formato. Opinión, fundamento de la opinión. En el fundamento de la opinión, que si tengo hallazgos, los debo incluir. ¿Sí o no? Si no tengo hallazgos, porque es una opinión limpia, ¿qué voy a decir ahí? Pues cómo hice el análisis de la información, que obtuve información suficiente, qué normas utilicé, pero no hago un énfasis específico en un hallazgo. ¿Listo? En el mismo párrafo de... ¿Dónde está? Que se me hizo acá el Word. En el mismo párrafo de fundamento de la opinión, yo determino el alcance, porque se analizaron los estados financieros de acá hasta acá. Entonces, no tiene que haber un párrafo específico que diga alcance, pero lo pueden incluir. Recuerden que también esto también tiene una formita que ustedes le van poniendo que es muy personal. Ustedes no tienen que nombrarlo incertidumbre material, no, porque esto es para este informe que es con salvedades que tiene una incertidumbre, pero ese párrafo que se llama negocio en marcha o hipótesis de negocio en marcha. Cuestiones claves de la auditoría. ¿Qué pongo en cuestiones claves? Las cuestiones claves de la auditoría son aquellas que, según a mi juicio profesional individual, han sido de mayor significatividad en el mercado de en el encargo de auditoría financiera de la compañía. En las cuestiones claves puedo describir si hay algo relacionado con la incertidumbre, si hay que incertidumbre, ¿cierto? Describo cuestiones claves de la auditoría, como por ejemplo, si una compañía mide sus activos bajo valor presente, entonces yo lo debo decir ahí. Si el valor, la medición inicial incluye costo de adquisición, lo debo mencionar ahí. O sea, ahí van las cuestiones claves que van a permitir que esos estados financieros se interpreten de cierta manera. Casi que prácticamente algunas de las que están como políticas contables. ¿Listo? Y si no, mencionan la NIA 701, el decreto 2420, que es lo que la mayoría de los formatos trae. Pero si usted tiene una compañía que tiene su resultado se vio afectado porque tuvo una pérdida grande de inventario. Eso van cuestiones claves de la auditoría. ¿Listo? Sigamos. Hallazgos, se me fue. Hallazgos y observaciones. No de puntuales, sino de generales de la auditoría, ¿cierto? Y la conclusión. Porque como sí que generales de la auditoría, pues la información se pudo dictar de manera adecuada. Ahorita que les leí el que no tenía, el que era limpio, ¿cierto? Que no tenía salvedad, decía que la compañía ha hecho ya convergencia, norma internacional. Esos son aspectos importantes para relevar, ¿cierto? Para revelar ahí. Responsabilidad del revisor fiscal. Informes sobre los requerimientos legales y reglamentarios, específicamente sobre el tema de software, eso se tiene que incluir para que lo tengan muy presente. Debe haber un párrafo de la opinión sobre el control interno y el cumplimiento legal de la compañía. Nombre, firma de revisor fiscal y tarjeta profesional. ¿Listo? Preguntas. ¿Miraron el trabajo? ¿Qué tipo de hallazgos tenía? No. Nadie los tiene. Todos están conectados del celular, díganme la verdad. Sí, profe, estaba leyendo, ahí dice 38 millones, hay un hallazgo, un cheque devuelto de clientes, inversiones y caser no contabilizado y sin gestión de cobro por ¿Y qué más? 38 millones de pesos. Son dos. Y se le practicó retención en la fuente por servicios a la señora Isabel Llanos y debió ser por honorarios del 10%. Bueno, listo. Ahorita les doy una clave al final para no enredarlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dice algo de la materialidad? No, señora. No.
¿Qué tipo de opinión vamos a emitir? Opinión limpia. Pues como no tenemos la política. Hay hallazgos, ¿cierto? Hay dos hallazgos, ¿cierto que sí? Que no se corrigieron. Dos hallazgos. ¿Correcto? Sí, señora. No Sí, sabemos si señora. son materiales, no sabemos, ahí no dice. ¿Son materiales o no? Con esa información así plenita, ¿qué opinión damos? Sería una Miren opinión con pantalla. salvedad, ¿no? Exacto. Cuando existen No. incorrecciones materiales, pero no generalizadas. O cuando el revisor fiscal no puede obtener evidencia suficiente adecuada y considera de que existen incorrecciones materiales, pero no generalizadas, ¿cierto? O cuando el revisor fiscal no sabe no puede determinar si son materiales o no. ¿Listo? No sabemos si son materiales o no. Ahora, ¿quién dijo limpia? Que le va a dar 20 puntos, ¿es en serio? Voy a explicar por qué puede ser limpia. ¿Quién fue? Yo, profe Lisset. Listo. Como las profes o los docentes que realizamos la guía, no les dijimos si era material o no material, con los elementos que le estamos diciendo ahorita, cuando usted no sabe si es material o no material, usted, revisor fiscal, diga que emita una opinión con salvedades. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, ¿cierto? Si yo emito una opinión limpia, ¿qué tengo que decir? Que no son generalizadas y que no tengo evidencia que sean materiales. Listo. Pero entonces yo voy a decir que que estoy emitiendo una opinión limpia, ¿cierto? Y que no tengo evidencia de que son materiales. Si yo no tengo evidencia, acuérdese que dice, si usted no sabe si es material o no, tiene que ser con salvedades. Entonces, me gusta la respuesta, pero me falta algo. Si yo emito una opinión limpia, tengo que decir que no son materiales. ¿Listo? Que esos hallazgos no son materiales. Pero en la guía no dice que son materiales o que no son materiales, pero usted, auditor, en su rol, si decide hacer un dictamen de opinión limpia, tendrá que explicarlo muy bien, ¿cierto? Venga, es que eso no es material. No es material. Pero yo le estoy dando dos hallazgos de dos cuentas diferentes, una de activo y una de pasivo. O sea, ¿yo dónde estoy encajando más? ¿En qué tipo de opinión? Sin salvedades, perdón, con salvedades, ¿cierto? Opinión con salvedades, Sí, no sí, opinión profe, limpia. para mí también sería con salvedad porque yo tampoco conozco la política de la empresa, o sea, yo no sé si es o no es. Pero si usted me hace un dictamen limpio y dice en el párrafo, ¿en cuál es el párrafo que vamos a usar para explicar todo? Cuestiones claves de El de auditoría. fundamentos de opinión. El de fundamentos de opinión, no el de cuestiones claves de auditoría. Y yo digo que yo revisé las políticas contables, que los hallazgos no son materiales, ¿cierto? Usted le está explicando a su docente por qué eligió una opinión distinta. Y en ese sentido el dictamen tendría mucho valor. Uno diría, bueno, sí, se lo acepto, ¿cierto? Pero si somos específicos y escuetos, no tengo las políticas, no tengo la materialidad, no me la están dando, ¿cierto? ¿Dónde me ubico? Me abstengo a dar la opinión, ¿no? Porque se supone que usted auditó y tuvo esos dos hallazgos, ¿cierto? Doy una opinión desfavorable. Pero es que sí, ¿será que dos partidas, una que afecta al activo y otro que afecta a la retención en la fuente de la 2365, sí son para emitir una opinión adversa? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿sí o no? No. Limpia. Doy una opinión limpia, pero es que yo no sé si es material, me queda faltando esa partecita. Entonces me salgo de la material. ¿Dónde quedo? En la opinión, con salvedades. Con salvedades. Ese es el análisis que hay que hacer. Ahora, cuando están en la vida real, ustedes tienen mucho más información que pueden investigar, que pueden analizar para determinar, pero en este ejercicio eso es lo que debemos hacer. Entonces, la opinión, con salvedades, haciendo énfasis en el párrafo de fundamentos de la opinión, de los dos hallazgos, ¿cierto? Que no me describa el hallazgo, ahí no, ahí diga que impacta, se encontró un hallazgo. ¿Cuál es el hallazgo, Julia, otra vez? En la retención en la fuente debió ser del 10 y
se hizo del 6. Ya se la leo. Sí, señora, se hizo Sí, del Se le practicó 6%. retención, sí, por servicios del 10%. Y Eso debió pues ser por a mí, por honorarios. ejemplo, esa solita me parece un hallazgo, no, la verdad, inmaterial, ¿cierto? Porque la retención en la fuente, no, porque la retención en la fuente se paga mes vencido, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Sí, Sí. señora. O sea que si Sí, el error fue en señora. diciembre, puedo corregir en enero del 2025, pues si fueran los estados financieros del 2024 y no afecto de manera pues sustancial la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a decir ahí? En la cuenta 2365 se causó una retención en la fuente del 6%, que debe ser corregida antes de la presentación del impuesto ante la DIAN porque la retención es del 10. Ya, listo, generando una diferencia del 4. La otra es una corrección de qué tipo. Es una consignación que no 38 sé, millones. Sí. una consignación que no sé, lo parecido a los 50 que hicimos ahorita, ¿cierto? Sí. Al ejercicio de los 50. Entonces es lo mismo. Y ustedes no saben en qué cuenta, en la cuenta corriente del banco tal, se identificaron 38 millones que efectivamente entraron y la compañía no los tiene contabilizados en libros, lo que afecta al efectivo y el equivalente efectivo. ¿Qué vuelven a decir para que no vayan es importante? Estos hallazgos no son generalizados y no son materiales. ¿Listo? Así lo haría. Listo. Bueno, preguntas. Yo sé que es un poquito confuso, ¿cierto? Porque una sola diferencia pequeñita me hace saltar de un tipo de opinión a otro. Entonces, para finalizar, la opinión limpia. Acá sí me van a responder pues todos. El revisor fiscal emite esta opinión cuando concluye que los estados financieros fueron preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco técnico normativo. Quiere decir que si hay un hallazgo, como dijo ahorita nuestra compañerita Jimena, ¿cierto? Que no es material, ¿puedo emitir una opinión limpia? Sí, señora. Listo. Sí. Opinión con salvedades. Esta opinión la emite el revisor fiscal cuando obtiene evidencia de que existen incorrecciones materiales no generalizadas. Bueno, dejémoslo hasta ahí. O cuando no tiene evidencia pues suficiente para determinar si son materiales o no. ¿Listo? Es decir, si tengo 3 hallazgos, uno en activo, otro en pasivo y otro en el ingreso, que superan la materialidad de la compañía. Mire que lo estoy preguntando distinto. Tengo 3 hallazgos que son materiales. No digamos que el activo, pasivo y patrimonio porque ya son generalizados. 2 del activo y 1 del pasivo. Pero si superan la materialidad y son 3 cuentas diferentes, eso sería desfavorable. Por eso le dije 2 activos y 1 pasivo. Mire que se lo acaba de cambiar. 2 ok. del activo y 1 del pasivo. Sí, porque ya dije activo, pasivo e ingresos. O sea, tiene todo escuadrado. Activo, 2 del activo y 1 del pasivo. ¿Qué tipo de opinión le doy a esa compañía? O sea, sí, tiene que hacer ese ajustico. ¿Qué opinión doy? Con salvedad. Desfavorable. Con salvedades. Con salvedades. Fabio, ¿por qué es favorable? Para mí están en diferentes partidas y es generalizado. Porque son 2, porque son 3. ¿Por qué? Yo creo que ahí nos tenemos que Porque hacer son otra 3. pregunta. Ahí nos tenemos que hacer otra pregunta. Es que son 3, pero 3 pueden ser, por ejemplo, la retención en la fuente que vimos ahorita, que eso realmente no impacta, ¿cierto? Mucho. Un cheque de 500.000 pesos devuelto. Y una diferencia entre el ingreso operativo, un ingreso no operativo no contabilizado de 200.000 pesos. ¿Cierto? Y son en tres partidas distintas. Ahí revisaríamos si afecta o no afecta el balance, ¿no? O sea, si estos errores nos llevan a definitivamente modificar el balance o si no son tan significativos. Entonces, ¿yo qué tengo que mirar? Exacto, esas partidas, porque sí, ahí hay una razón, son 3.
que por eso Julia dijo, no, pero son en 3 cuentas. Sí, porque yo no quiero que ustedes piensen, si son 2 hallazgos, es este tipo de opinión, y si son 3, es la otra. Ahí hay que hacer el análisis completo de, venga, esas partidas realmente me afectan la información, porque si el ingreso de la compañía son 450.000 millones, ¿cuánto es 200.000 pesos en 450.000 millones? ¿Cierto? Poco. Exacto. Por eso es importante revisar si es efectivamente impacta a la compañía, a pesar de que pronto yo en material diga, no, todos los errores míos después de 100.000 pesos son materiales, ¿cierto? Bueno, entonces no lo vamos a poner tan difícil porque ahí, obviamente cuando estén en la vida real, ustedes tienen que analizar toda la información completica. Pero tienen que pensar que cuando yo le doy una opinión desfavorable a una compañía adversa, yo estoy diciendo que esa información, así sea, no lo estoy diciendo puntualmente, yo le estoy diciendo al lector de los estados financieros, al usuario externo de la información financiera, que esa información no corresponde, que no le crea eso. ¿Listo? Entonces Que no tenemos es que tener mucho real cuidado, lo que está que no es presentando. razonable, que no es real, que eso no refleja la realidad de la empresa. Entonces, pues vamos a poner el ejemplo de opinión desfavorable o adversa. Si yo encuentro una retención en la fuente que no se contabilizó de manera correcta porque era del 16 o del 6. Y si yo encuentro un gasto, una factura que no le presentaron a la compañía y no se contabilizó también, ¿cierto? Que lo que va a pasar es que para el año siguiente lo contabilizan y lo pagan como gasto deducible, ¿cierto que sí? Esos 2 hallazgos, ¿qué tipo y que son materiales? Porque la compañía es muy exigente y desde 100.000 pesos es material, me permiten presentar una opinión desfavorable o adversa o una opinión con salvedades. ¿Cuál creen ustedes? Los escucho. Pues yo diría que entonces ahí sí es favorable, profe, porque si la compañía se dice que es estricta y que para ellos sí No significa. importa, para ellos que ellos pongan lo que ellos quieran material, pero acuérdense que usted está siendo el lector de la información externa, o sea, usted le va a decir al de allá, esta información no coincide. Entonces, con salvedades. Porque la política de materialidad la define la compañía. ¿Por qué? Porque es una compañía de cero error. O sea, acá todo tiene que dar igualito. No, y eso está bien. Pero ahora yo como revisor fiscal, que le estoy diciendo al usuario que está leyendo esta información si es razonable o no, así mi compañía considere que son errores materiales. Si son tan materiales, la compañía debería entonces reexpresar su estado financiero, ¿cierto? Después de que usted emita el dictamen. Pero sí nos da para emitir una opinión desfavorable. La respuesta es no, ¿cierto? Nos vamos por la opinión con salvedades. Entonces, la opinión con salvedades cuando son errores que no son generalizados y cuando son errores, aunque son materiales, no Material. son generalizados o no sé si son materiales o no, que es el caso de nuestro ejercicio. ¿Listo? ¿Cuál es el tipo de opinión con salvedades? La opinión desfavorable, muchachos, cuando esa información no coincide. Cuando lo que dice sus estados financieros no tiene nada que ver con lo que usted auditó. Cuando usted encontró errores que afectan esa lectura de manera alta, grave, la información. ¿Cómo analiza si eso pasa? Uno, con la materialidad y dos, con el análisis de las cifras per se, ¿cierto? Si el ingreso son 50.000 millones y la empresa está diciendo que son 100.000, porque equivocó. ¿Usted qué piensa? Y puede ser un solo error. ¿Usted qué opinión daría? No, pero es mucha plata. Son 50.000 millones la Exacto. diferencia. Usted dice, no, venga, o sea, me está duplicando sus ingresos, usted me está duplicando su utilidad o triplicando, porque si deja los costos como están, pues imagínense, ¿cierto? Entonces ahí es un solo error, es material, o sea, no es generalizado, no es en todas las partidas, pero es un error que afecta muy gravemente la lectura de la información. Listo, ahí es donde tienen que tratar de hacer esas diferencias. Pero para este ejercicio lo vamos a tener básico. La opinión limpia cuando hay errores materiales que son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Listo, la opinión con salvedades cuando existen errores materiales que no son generalizados
o cuando existen errores que yo no puedo definir si son materiales o no. Esa es la opinión con salvedad. ¿Listo? Opinión desfavorable o adversa. Cuando los errores son generalizados, son materiales y definitivamente impactan de una manera, yo diría, es que decir grave es muy etéreo. Impactan de manera razonable el resultado que están presentando, ¿cierto? La información y las partidas. Y la denegación y abstención de opinión única y exclusivamente, ¿cuándo? Cuando usted no se puede hacer una opinión de los estados financieros. O cuando usted definitivamente no pudo definir el tipo de incorrecciones que hay o de hallazgos que encontró, de dónde son, o sea, fue imposible para usted y considera que son generalizados. Generalizados. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, ¿O se señora. van más Sí, enredados? señora. Sí, Pregunten, señora. pregunten tranquilos. De todas formas, cuando usted tiene el juego de estados financieros en las manos, es más fácil el análisis. Sí, profe, ahí es una responsabilidad de uno analizar, ¿no? Antes de dar No, una opinión, debe analizar muy bien. usted, y después usted, y no importa si usted copia y pega la responsabilidad, el parágrafo de cuestiones claves, es usted lo que está diciendo ahí, o sea, lo que le está diciendo el usuario externo de la información, que usted hizo el ejercicio y que usted definitivamente se clasificó en la parte correcta del tipo opinión. ¿Listo? Sí, Andrés, señora. Carlos, ¿todo bien? ¿Estamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. ¿Cuántos vamos? 19, sin mí 18. Significa que, pregunta, ¿alguno de ustedes estuvo en los otros dos IPAs? ¿No? No, profe, yo no. Ok. Ninguno. María O Victoria, sea, Silvia. nosotros dos IPAs que antes, los anteriores. Sí. No, Sí, sí. Yo sí. Sí, eso. profe. ¿Sí? señora. Bueno, Sí, profe. nosotros, si ustedes se acuerdan, en el primer CIPAS dijimos que nosotros, a los que estuvieran en los tres CIPAS, les íbamos a dar como una exencióncita, ¿cierto? ¿O no se acuerdan? Sí, Sí. señora. Listo. Le van a escribir a su docente diciéndole que usted asistió a los tres IPAs. Si hay dos opcioncitas. La idea es que sea en esta actividad. Probablemente usted pues tiene todas sus actividades bien presentaditas. Entonces la idea es que la profe le confirme sobre qué parte de la actividad le va a hacer, lo va a eximir. No de toda la actividad, pero de una parte. ¿Listo? O si de pronto usted ya tiene su actividad montada, lo va a hacer en equipo y de pronto le quedó 20 punticos bajito en algún ladito, le escribe. ¿Listo? Profe, ¿cómo está? Recuerdo que en el primer CIPAS ustedes quedaron en esto, la profe Joana dijo que les escribiéramos. Yo tengo en la actividad de la fase 2 20 punticos que perdí por esto. Me los aplica ahí. O yo espero que usted en esa actividad me diga de qué me exime. La idea de nosotras es que sea como la actividad es en grupo, entonces usted no puede participar de una sola parte, sí, acá que me sumen la nota en esta parte, en esta no, pero la idea era que fuera para esta actividad, no el 100% de la actividad, porque es importante para nosotros que ustedes puedan tener este ejercicio de hacer el dictamen. Pero sí es un premio también, porque yo pienso que hoy le dimos, estuvimos 1 hora y 34 minutos tratando de entender cómo se hace el dictamen. Creo que se fueron bastante preparados también. ¿Listo? Entonces le escriben, profe, porfa, a su profe. Juliana, pues no tiene problema. Julia no tiene problemas conmigo. ¿Listo? Señora. Carlos, ¿quién es tu Carlos profe? también. Cero problema. Usted, Me profe. escriben y me dicen dónde lo quieren y en qué parte. O sí, con mis estudiantes creo que la idea es que los eximamos de 40 puntos de esta actividad. ¿Listo? O 20 punticos de una actividad anterior. Se le pueden sumar si los perdieron. ¿Listo? Muy bueno. ¿Quién más? Los demás no han estado en los otros. Una pregunta. Sí, tutora. Sí, Usted es mi señora. tutora. Ah, Yo bueno, tengo un 3 Adriana, IPA. Ingrid, le escriben a la profe, ya verifica, las profes, a la doctora, a las A dos la profe profes, Liliana. a la profe Lili o a la doctora Jennifer también, y yo ya hablo con ellas mañana. Cualquier cosita, me escriben también por el correo interno si no les han hecho la aplicación. ¿Listo?
que ellas hoy tuvieron problemitas de conexión. Creo que Ana Isabel me iba a preguntar algo. Sí, profe, le quería preguntar sobre Prospecta. Porque Bueno, pues, nosotros no estamos dando punticos, no, no, ok. no nos dio porque como decimos, dar los punticos sobre los IPAs, ¿cierto? Para que Ah, pudieran ok. venir a los IPAs. Pero Ana, de verdad me parece muy chévere que vayas a ir a Prospecta. ¿Cuándo tienen que viajar? Ah, no, profe, yo no estoy en Colombia, pero yo voy a estar virtualmente. Ah, súper, también, muy chévere, porque conozco varios que se van para Barranquilla. Ay, tan Cuando chévere. entras, Ana, ¿sabes qué? El 21. Está tan chévere el programa, tan bacano. Las salas, te va a gustar mucho, pero nosotros sí no estamos dándoles punticos porque decidimos como venga, queremos que vengan a los IPAs, pero que vengan a los IPAs más que a ver acá que les expliquemos lo que ustedes pueden leer en las guías, es que pudiéramos tener interacción en los ejercicios. Así se construye el conocimiento, equivocándonos, diciendo no, sí, acá sí, no. Entonces, por eso les dimos los punticos con los IPAs. ¿Listo? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, muchas Listo. gracias. Bueno, entonces voy a parar la grabación. Si tienen alguna duda, chicos, acá estoy disponible. Ay, por Dios, me dicen si necesitan si tienen alguna preguntita. Recuerden, por favor, el dictamen es con salvedades porque tienen dos hallazgos que no saben si son materiales o no. ¿Listo? De acuerdo, Sí, sí, señora. señora.